Top 15 descubrimientos más extraños en el hielo. El atractivo del hielo no reside únicamente en su belleza o en su capacidad para preservar. También guarda secretos de épocas muy lejanas. Glaciares, capas de hielo y paisajes congelados han servido como cápsulas del tiempo, protegiendo antiguos misterios y ofreciendo pistas sobre la historia de nuestro planeta. Pero como dicen, la verdad es más extraña que la ficción, y los descubrimientos más extraños en el hielo son sin duda impactantes. Así que ponte tu abrigo más cálido y emprendamos un viaje para explorar los 15 descubrimientos más extraños en el hielo. Número 15. Accidente del C-53, Sky Trooper Dakota. El 18 de noviembre de 1946, un C-53, Sky Trooper Dakota, despegó de la base aérea de Toln, cerca de Viena, Austria, con destino a Pisa, Italia. A bordo viajaban altos oficiales aliados y sus familias. Para evitar el mal tiempo, el capitán Ralph Tate Jr. optó por una ruta extendida de 2 días pasando por Múnich y Marsella. Lamentablemente, las condiciones meteorológicas empeoraron y en algún punto sobre los Alpes, el avión se desorientó. Al confundir los Alpes austríacos con los Alpes franceses, Tate intentó esquivar los picos montañosos, pero finalmente tuvo que posar el avión sobre el glaciar Gouly para salvar a todos a bordo. Milagrosamente, el avión se deslizó hasta un banco de nieve, deteniéndose justo antes de una grieta mortal, con solo una lesión grave, una fractura compuesta de pierna. Tras 72 horas de tensión, el avión fue localizado gracias a una bengala encendida por el padre del capitán. Aunque el accidente quedó en gran parte olvidado, los restos del avión reaparecieron en 2012, cuando estudiantes canadienses encontraron su hélice en el glaciar, revelando los vestigios de este increíble rescate. Número 14. Agujeros en el hielo antártico. Los científicos en la Antártida quedaron atónitos cuando un enorme agujero apareció repentinamente en el hielo marino en octubre de 2017. Tan grande como el estado de Maine, este peculiar fenómeno dejó a los investigadores desconcertados. El agujero era una polinia, una abertura en el hielo marino causada por el ascenso de agua cálida y salada desde las profundidades del océano. Esta agua caliente derrite el hielo que tiene encima, creando una zona abierta en una superficie por lo demás congelada. Lo que más desconcertó a los científicos fue que esta polinia en particular se formó en lo profundo del interior antártico, lejos de las ubicaciones costeras habituales. El evento generó preocupación por sus posibles vínculos con el cambio climático, aunque esta relación aún no ha sido probada. Estos agujeros inusuales pueden alterar los ecosistemas locales, influyendo en las corrientes oceánicas y la distribución del calor en la región. Al estudiar las polinias, los científicos esperan comprender mejor el comportamiento del hielo antártico, pero los efectos a largo plazo de estas formaciones siguen siendo un misterio, lo que resalta la necesidad de continuar investigando esta remota parte del mundo. Número 13. Oro glaciar. ¿Quién necesita pala y pico cuando los glaciares pueden hacer todo el trabajo por ti? Los glaciares que se derriten han comenzado a revelar algo que estuvo enterrado durante mucho tiempo bajo el hielo. Oro. Sí. Rocas con contenido de oro que fueron transportadas por los glaciares durante la última edad de hielo están siendo liberadas lentamente de su prisión helada, y a medida que los glaciares se derriten, estas valiosas pepitas están saliendo a la superficie. Olvídate de buscar oro en los ríos. Ahora solo necesitas esperar a que el calentamiento global haga lo suyo. Los científicos dicen que existe una buena posibilidad de que los arroyos glaciares pronto transporten oro en cantidades que podrían hacer a los buscadores más ricos de lo que jamás imaginaron, siempre que acierten con el momento adecuado.
La próxima fiebre del oro podría ser una verdadera carrera. Río abajo por corrientes en deshielo. Así que, para quienes siempre soñaron con convertirse en buscadores de oro, pero no soportaban la idea de tanto trabajo duro, la naturaleza se encarga de todo. Es como si el universo dijera, relájate, de esto me encargo yo. Número 12. Una nueva especie de dinosaurio. En 1986, un equipo argentino de geólogos descubrió algo extraordinario. Un antiguo fósil de dinosaurio bajo el hielo de la isla James Ross, en la Antártida. Tras una década soportando temperaturas bajo cero, vientos feroces y un permafrost que haría temblar incluso a un yeti, el equipo desenterró los huesos de un anquilosaurio. Pero no se trataba de cualquier dinosaurio. Era una especie completamente nueva, ahora conocida oficialmente como Antarctopelta o el escudo antártico. Imagina un dinosaurio que vivió en un entorno más brutal que tu última reunión familiar. Este fósil es el único ejemplar conocido de su tipo, lo que es algo así como encontrar un unicornio en un pajar. Si los unicornios fueran acorazados, antiguos y estuvieran cubiertos de 70 millones de años de tierra. Así que, la próxima vez que pienses que tus fósiles son raros, recuerda esto. Este dinosaurio ni siquiera tuvo la decencia de aparecer en la fiesta durante otros 10 millones de años. Número 11. Yucca la mamut. Hay muchas criaturas increíbles que han quedado enterradas bajo el espeso hielo de Siberia, pero ninguna se compara con Yucca la mamut. En 2010, un grupo de cazadores de colmillos siberianos descubrió uno de los restos más impresionantes de la edad de hielo, los restos congelados de una mamut lanuda llamada Yucca. Esta mamut vivió hace unos 39.000 años y tuvo un final desafortunado al quedar atrapada en un pantano, probablemente incapaz de sacar sus enormes patas. Pero lo más sorprendente, el cuerpo de Yucca estaba tan perfectamente conservado que los científicos pudieron extraer su sangre. Y sí, tenía anticongelante natural. Así que no solo esta mamut estaba adelantada a su tiempo, sino que además tenía una circulación que haría sentir celoso incluso a tu abrigo de invierno. Yucca se exhibe ahora en Moscú, donde es la muestra más fría de la ciudad. Literalmente. Si alguna vez visitas Rusia, pasa a rendir homenaje a la mamut lanuda que se congeló hasta alcanzar la inmortalidad. Número 10. Una cordillera entera. En 1958, una expedición soviética se topó con un secreto colosal bajo la desolación helada de la Antártida, una cordillera completa, oculta bajo 600 metros de hielo. La cordillera Gemer-Teib, que se extiende por más de 1.250 kilómetros, es tan masiva como los Alpes europeos, con picos que alcanzan los 3.390 metros de altura. Pero aquí está el detalle. Esta vasta cordillera ha estado fuera de los mapas, literalmente, gracias a su ubicación cubierta de hielo. Los científicos apenas saben algo sobre sus características, lo cual resulta tan frustrante como intrigante. Es como encontrar una isla inexplorada y en lugar de palmeras y sol, solo hay mucha nieve. ¿Por qué nadie se ha aventurado allí antes? Bueno, porque es una cadena montañosa encerrada en hielo. Además, es la Antártida, donde lo único más frío que el paisaje es la falta de una buena conexión Wi-Fi. Así que, aunque las montañas están listas para revelar sus secretos, llegar hasta ellas puede requerir algo más que unas buenas botas de senderismo. Número 9. Glaciar de Saltamontes, Montana, EEUU. No pensarías que los saltamontes y los glaciares se llevarían bien, pero en las montañas Beartooth de Montana, así es. Conocido como el glaciar de Saltamontes, este espectáculo helado está lejos del típico glaciar blanco y nevado. Tiene un peculiar tono grisáceo gracias a millones de langostas atrapadas en su interior. ¿Cómo llegaron allí?
Cuenta la leyenda que una enorme tormenta invernal, hace siglos, atrapó a un enjambre de langostas migratorias de las montañas rocosas, congelándolas en el lugar. Avanzamos hasta principios del siglo XX, cuando el geólogo J.P. Kimball descubrió estas criaturas congeladas. Resultó que pertenecían a una especie que se extinguió hace más de un siglo, auténticas cápsulas del tiempo congeladas. Los glaciares se hicieron famosos por preservar esta especie desaparecida, pero lamentablemente, con el aumento del calentamiento global, glaciares similares están desapareciendo. Número 8. Meteorito de Allan Hills, Antártida. El meteorito de Allan Hills no es solo una roca, es una celebridad cósmica. Encontrado en el desierto helado de la Antártida en 1984, esta roca de 1,9 kilo no es un simple fragmento espacial. Se cree que proviene de Marte y tiene unos asombrosos 4.400 millones de años. Tras pasar millones de años en Marte, fue expulsado al espacio por el impacto de un asteroide y cayó en la Tierra hace unos 13.000 años. Vaya viaje. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En 1996, científicos de la NASA sugirieron que el carbono del meteorito podría haber sido producido por microbios marcianos. Un auténtico misterio marciano que parecía sacado de la ciencia ficción, aunque estudios posteriores argumentaron que se trataba de procesos no biológicos. Aún así, queda la pregunta: ¿pudo haber existido vida en Marte? Hoy las probabilidades son bajas, pero eso no impide que esta antigua roca espacial sea una pieza imperdible en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Pasemos a número 7. Descubrimiento de una cría de mamut, Yukon, Canadá. Prepárate, porque esto es un impacto prehistórico. En junio de 2022, mientras buscaba oro en el permafrost del Yukon, Travis Mudry hizo un hallazgo inesperado. Al principio pensó que se trataba de un búfalo bebé momificado, pero al observar mejor, encontró una trompa. Sí, una trompa. Resultó que había descubierto una cría de mamut, perfectamente conservada durante más de 30.000 años. El hallazgo fue tan impactante que el trabajo se detuvo de inmediato y se llamó a expertos. Cuando llegó el paleontólogo Grant Sazula, se dieron cuenta rápidamente de que se trataba de una joven mamut hembra llamada Nunoa, que significa animal bebé grande. Esta pequeña mamut tenía solo alrededor de un mes de vida cuando murió, probablemente mientras pastaba con su madre cuando ocurrió la tragedia. El descubrimiento no solo asombró a los científicos, sino que también fue marcado con una ceremonia especial en la que los ancianos bendijeron los restos de Nunoa. Esta mamut, increíblemente conservada, es ahora una auténtica pieza de la historia viva. Número 6. Una caja de joyas. En 2013, mientras caminaba por el glaciar del Mont Blanc, un alpinista francés descubrió algo que lo hizo sentir como si estuviera en una auténtica búsqueda del tesoro. Una caja metálica llena de una variedad de gemas coloridas, entre ellas zafiros, esmeraldas y rubíes. La caja, que llevaba la etiqueta «Hecho en India», fue vinculada a un accidente aéreo de un vuelo de Indian Airlines ocurrido en 1950 o en 1966. Pero aquí viene el giro. Tras investigar, las autoridades no lograron encontrar al propietario original. Así que, al más puro estilo de Hollywood, las joyas se repartieron entre el alpinista y los dueños del terreno, dejando al excursionista con gemas valoradas en unos $340,000. Es como un giro inesperado de una película de misterio, solo que con más nieve y menos persecuciones dramáticas. Pero recuerden, niños, buscar tesoros en glaciares no siempre termina en riquezas. A veces, es solo una caja de rocas congeladas, a menos, claro, que tengas la suerte de encontrar un botín reluciente. Bien, ahora pasemos a número 5. Virus antiguos bajo el hielo. Bien, hablemos de algo un poco más frío.
Virus antiguos atrapados en el hielo. Imagina encontrar un virus que ha estado en criosueño durante 30.000 años y que aún puede infectar organismos unicelulares. Científicos desenterraron recientemente virus realmente antiguos del permafrost siberiano, como el Pitovirus sibericum, un virus gigante del tamaño de un grano de arroz. A pesar de tener casi 30.000 años, aún era capaz de infectar amebas. Aunque no estamos exactamente en riesgo, todavía, por estos microbios prehistóricos, existe una seria preocupación de que, a medida que el permafrost se derrite, puedan descongelarse virus potencialmente peligrosos, listos para regresar. El virus más antiguo conocido, Pandoravirus yedoma, con una antigüedad de 48.500 años. Así que la próxima vez que escuches sobre el calentamiento global, no pienses solo en casquetes polares derritiéndose y osos polares. Piensa en los zombies virales ocultos bajo ese hielo. ¿Quién sabe? La próxima pandemia podría ser muy, muy antigua. Número 4. Ötzi, el hombre de hielo. Cuando dos turistas alemanes encontraron un cuerpo congelado en los Alpes en 1991, probablemente pensaron que habían hallado a un excursionista perdido. En cambio, descubrieron a Ötzi, el hombre de hielo, un hombre que había permanecido sobre el hielo durante más de 5.000 años. No se trataba de un viajero cualquiera. Ötzi tenía una historia fascinante. Medía 1,57 metros, era zurdo, intolerante a la lactosa, y tenía afición por caminar en las montañas, a pesar de sufrir dolores articulares, parásitos y graves problemas dentales. Físicamente lo pasó mal, pero eso no le impidió cruzar terrenos peligrosos. Fue hallado con un hacha, una daga, un arco, flechas y algo de comida, lo que sugiere que cazaba mientras atravesaba los Alpes. Los científicos descubrieron mucho sobre su vida, incluido que era de ascendencia del sur de Europa. Y por si su historia no fuera lo bastante intrigante, la geopolítica añadió drama. Su cuerpo reside hoy en Italia, aunque fue hallado originalmente en Austria. Número 3. El HMS Investigator. La malograda expedición ártica de Sir John Franklin en 1845 se convirtió en leyenda, pero ¿qué ocurrió realmente con sus barcos? En 1848, Franklin y su tripulación desaparecieron sin dejar rastro, y su búsqueda se transformó en uno de los mayores misterios del mundo. Aunque la expedición de Franklin se perdió mientras buscaba el paso del noroeste, no fue hasta 2010 cuando se obtuvieron algunas respuestas, aunque no sobre el barco de Franklin, sino sobre el HMS Investigator. El Investigator formaba parte de una expedición de búsqueda posterior en 1853, pero también quedó atrapado en el hielo y se hundió. En 2010, tras décadas de búsqueda, los científicos descubrieron el barco utilizando escáneres submarinos. El hallazgo llegó rápidamente, como encontrar una aguja en un pajar, solo que esta vez el pajar estaba bajo el océano Ártico. En los años siguientes, el equipo de parques de Canadá encontró los barcos de Franklin, el HMS Erebus y el HMS Terror, usando la misma tecnología. Hoy, los artefactos de los barcos están siendo excavados cuidadosamente, demostrando que a veces el pasado tiene una forma curiosa de revelar sus secretos. Después de todo, algunas búsquedas del tesoro realmente valen la espera. Número 2. Esquís de la Edad del Hierro. Los esquís pueden parecer una invención moderna, pero resulta que nuestros antepasados ya se deslizaban sobre la nieve mucho antes de que existieran las estaciones de esquí. En 2014, se realizó un descubrimiento notable en un parque nacional de Noruega. Un solo esquí antiguo. 7 años después, los arqueólogos encontraron su pareja perfecta a solo unos metros de distancia, como si hubieran estado esperando su momento bajo el sol. Estos esquís, de unos 1.300 años de antigüedad, no son los más antiguos jamás hallados,
pero su estado de conservación los hace únicos. Miden 188 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho, y estas maravillas de madera presentan características distintivas como correas de cuero, ataduras de corteza de abedul retorcida y huecos elevados para los pies, lo que sugiere que fueron fabricadas por un artesano experto, posiblemente un cazador o viajero. Aún más intrigante es su diseño. Los investigadores creen que la parte inferior pudo haber estado recubierta de piel para aumentar el agarre. Número 1. Glacier Girl. En 1942, un escuadrón de 6 cazas P-38 Lightning y 2 bombarderos B-17 Flying Fortress quedó atrapado en una tormenta de nieve mientras volaba de Groenlandia a las Islas Británicas. Los pilotos no tuvieron más opción que dar la vuelta y aterrizar en un glaciar de Groenlandia, donde abandonaron los aviones tras una misión de rescate. Aunque la tripulación logró salir con vida, los aviones no tuvieron la misma suerte. Durante décadas, permanecieron congelados bajo entre 75 y 90 metros de hielo. 50 años después, a alguien se le ocurrió la brillante idea de desenterrar uno de ellos. Así nació Glacier Girl, un caza P-38. Tras 11 agotadores años y unos $2 millones, un equipo utilizó placas de calor y agua caliente para extraer lentamente el avión del hielo. Sorprendentemente, la aeronave estaba en buen estado, con solo la cabina aplastada. Después de costosas reparaciones, Glacier Girl volvió a volar en 2002. En 2007 intentó completar el vuelo que tuvo que abandonar 65 años antes, pero una fuga de refrigerante la detuvo en Canadá. Aún así, una recuperación legendaria. Si disfrutaste este video, dale like y suscríbete. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.